pasando la parte de donde nos habíamos quedado, estamos iniciando, ahí están los colorados de Bolivia, protagonistas de la guerra del Pacífico. En 1878 el litoral boliviano se encontraba en una situación compleja. El departamento tiene una población de 15.000 habitantes y la mayoría eran chilenos. Ahí está una de las razones por las que Chile se atreve a invadir el litoral boliviano, porque la escasa Bolivia no había ni poblacionalmente ni gubernamentalmente hablando, había logrado sentar presencia, ¿no? Ahí está la compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta, dominaba la economía regional. Usted sabe que las riquezas que tenía el Pacífico es guano y salitre, que eran explotados por capitales chilenos y británicos, ¿no? El gobierno boliviano tenía escasa presencia militar, ¿no? El detonante del conflicto se da porque un año antes de, por parte de Chile, del litoral boliviano, el 14 de febrero de 1878, el gobierno boliviano, para paliar las consecuencias de un maremoto que hubo en las costas bolivianas, del litoral boliviano, impone un impuesto de 0.10 centavos por cada quintal de salitre, ¿no? De 10 centavos de peso por cada quintal de salitre. Esto no le gusta a los chilenos ni a las compañías británicas, ni la compañía británica que estaba explotando el salitre, entonces se niega a pagar el impuesto. En enero de 1879, como correspondía, Bolivia procede al embargo de los bienes de la compañía. El 1 de febrero del 79 se rescinde el contrato con la compañía porque no nos querían pagar esos 10 centavos. Y es así que 13 días después, en 14 de febrero de 1879, se produce la invasión chilena de Antofagasta, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo en el día que invade Chile? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda de lo que ya vieron, digamos, en el colegio? Carnavales. Estábamos en pleno carnaval. Carnavaleando. Sí, carnaval. Complicado, ¿no? Complicadísimo, ¿no? Ahí tenemos algunas batallas, ¿no? La ocupación de Antofagasta, el 14 de febrero de 1879, fuerzas chilenas en los barcos blindados Cochane, Blanco Encalada y Corvette O'Higgins, desembarcan 200 soldados chilenos, el prefecto boliviano, que se presentaba al gobierno boliviano, Serino Zapata, se rinde, se toma sin resistencia porque había una mayor población chilena, ¿no? En Antofagasta. Posteriormente avanzan hacia Caracoles, que es un centro minero donde existía plata, ¿no? Se capturan las instalaciones, se domina la red ferroviaria por parte de los chilenos. El 21 de marzo toman Cobija y Tocopilla, ¿no? O sea, el 23 de marzo del 79, un mes después de la invasión, se produce la defensa heroica de Calama, ¿no? Al mando de Ladislao Cabrera, que ya organizados, anoticiados del conflicto bélico, organiza una defensa de la población de Calama con 135 hombres, el famoso puente Topáter, y ahí está, aparece en la historia nuestro amigo Eduardo Baroa, ¿no? ¿Cuál era la famosa frase de Eduardo Baroa? Rendirme yo que se rinda esa abuela. Y esa palabra tan bonita que a veces hay que utilizarlas, ¿no? Para imponer, ¿no? El ejército chileno, ya carajo, ya, listo, ya basta de carajearse. 544 hombres armados del coronel Euterio Ramírez. Chile tiene un armamento superior, hay una desventaja numérica boliviana de 4-1. Inicia la batalla de la defensa de Calama el 23 de marzo en el río Loa. Ahí muere Eduardo Baro, acribillado cuando se atreve a decir que se rinda a su abuela. Y en realidad, bueno, hay algunos críticos de Eduardo Baroa que dicen que Eduardo Baroa no fue un héroe nacional, sino que solamente estaba defendiendo su territorio.
Más allá de lo que haya sido, creo que el sentimiento boliviano se representa esa resistencia, representa los héroes nacionales. Y yo, bueno, pero más allá de eso, yo creo que, vuelvo a reiterar, ¿no? Eduardo Baroa era nomás, yo lo considero como un héroe nacional porque refleja el sentimiento boliviano. Yo creo que ninguno de nosotros hubiera permitido una, ¿no? Más allá de la polémica. Eh, ¿Se acuerdan que ayer veíamos que Perú y Bolivia, por ese, presintiendo el afán expansionista de Chile, habían suscrito un acuerdo secreto, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, en abril de 1879, Perú, Chile declara la guerra a Bolivia y a Perú, ¿no? Porque Perú entra al conflicto bélico en cumplimiento de ese acuerdo para poder estar entre los dos, ¿no? La campaña de Tarapacá, otra batalla en Pisagua, Fuerzas Aliadas 1000 hombres, participación de batallones bolivianos, los Vengadores y Aroma, y se produce la derrota y retirada de los aliados y el control chileno del puerto, una derrota que nos cuesta seguir cediendo territorio. Germania, masacre de más de 100 soldados aliados de Perú y Bolivia, pérdida de puntos de agua estratégicos, otra vez continúa Chile ganando más territorio. En Camarones, en noviembre de 1879, una división boliviana al mando del presidente Hilarión Daza, con 2000 efectivos bolivianos, ¿no? Va avanzando para encontrarse con fuerzas peruanas para hacer frente a las invasoras fuerzas chilenas que allá habían sobrepasado el territorio boliviano que se dirigían hacia Lima, ¿no? El desarrollo de esta retirada de Camarones, una situación para muchas vistas tal vez vergonzosa, el habernos retirado, el haber abandonado, digamos, a nuestros aliados, lo que genera una derrota o una victoria chilena, tiene algunos justificativos, ¿no? Que primero era una marcha por el desierto, que faltaba agua y provisiones, deciden retornar a Tacna, ¿no? Hay una desmovilización de las tropas, y las consecuencias de esta retirada, de no haber acudido a apoyar a los peruanos en la defensa de Camarones, es la caída del presidente Daza, la crisis en el mando militar boliviano y el debilitamiento de la alianza Perú-Boliviana. Posteriormente se viene la batalla del Alto de la Alianza, el 26 de mayo de 1880, ya ambas fuerzas más organizadas, 12.000 hombres del lado boliviano, perdón, del lado perú-boliviano, 5.500 bolivianos, el ejército chileno con 19.000 hombres, el futuro presidente Narciso Campero era el comandante de las fuerzas nacionales, el comandante chileno Manuel Baquedano. La batalla se desarrolla en una primera situación de posicionamiento en la meseta de Intiorco. Hay una destacada actuación, dice la historia del batallón Colorados de Bolivia. Es un combate que dura 9 horas y que finalmente termina con la derrota de Perú y Bolivia. Esta última batalla genera unas consecuencias inmediatas, una pérdida territorial de 120 kilómetros de territorio costero, ¿no? Perdemos los recursos de guano y salitre, perdemos el acceso soberano al mar. La otra consecuencia es una crisis política a nivel interno del gobierno, con la caída del gobierno del presidente Daza y el ascenso de Narciso Campero a la presidencia boliviana, y la reorganización del Estado boliviano. En parte económico, obviamente, es muy complejo. Ya no tenemos los ingresos aduaneros que se percibían, ¿no? Por el tránsito de mercadería por los lugares, por el litoral boliviano, el control chileno de los recursos minerales y el aislamiento comercial, que persiste hasta la fecha, ¿no? Prácticamente lo más importante, como decía, parafraseando un poco a Carlos Mesa, autor del libro que es objeto de estudio, él decía en algún momento que la pérdida del litoral boliviano no se podría comparar con la pérdida de otros territorios, porque perdiendo, no se había solamente perdido una cantidad determinada de territorio, como con Perú, Brasil, Paraguay, etcétera, sino que se había perdido una cualidad, cuál es el acceso al mar, ¿no? Los que realizan importaciones, etcétera, saben que pagamos aranceles, a pesar que el Tratado de 1904 dice que no, Bolivia estaba exenta de aranceles, que podíamos tener nuestros propios
eh, accesos, digamos, pero en realidad no se ha llegado a cumplir eso, ¿no? En 1884, 20 años antes de suscribir el tratado definitivo, se suscribe un tratado, entre comillas, podríamos llamar provisional, un pacto de tregua, por el cual se cede la administración chilena del litoral. No hay todavía una cesión territorial formal, hay un libre tránsito de mercaderías y una consolidación del paralelo 23 como límite, hablando de el límite con Perú, ¿no? El tratado de 1904, 20 años después, ya se cede definitivamente el litoral, a cambio de una compensación económica que más o menos creo que era como los 2 millones de libras esterlinas, derecho de libre tránsito que no se cumple, como lo decíamos, y la construcción del ferrocarril Arica-La Paz para vincular una vinculación efectiva hacia el mar, ¿no? Hemos tenido no hace mucho el tema de la demanda marítima que, bueno, ha tenido un resultado negativo hacia nuestro país, ¿no? Queda la pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiéramos aprovechado ese territorio, el territorio litoral? ¿Por qué no los gobernantes no sentaron presencia? ¿Realmente les importaba tampoco el tema marítimo? ¿Por qué a los chilenos sí les interesaba? ¿Cuál es la política exterior chilena? Chilena históricamente siempre ha tenido una política expansionista, es su política de Estado, porque entienden ellos que no es suficiente el territorio que tienen, que gran parte de su territorio es desértico, entonces su política de Estado, tal como nuestra política de Estado es recuperar el mar, ¿no? Es una política que no va a cambiar durante el tiempo, ellos tienen la política de expansionismo hacia el norte. Y nosotros le hemos hecho el flaco favor de eh, continuar, digamos, perdón, propiciar esta invasión, dadas las condiciones, al tener poca presencia militar, poca presencia de ciudadanos bolivianos, poco incentivo para que los bolivianos vayan a vivir en este lugar, ¿no? Uh, ahí está. Desde 1880 a 1899 se viene un periodo denominado el periodo conservador, en el que se marca, dice, la primera vez en la historia republicana de Bolivia que la clase dominante, específicamente la primera oligarquía minera, ¿no? Una oligarquía minera estatal, perdón, del Estado, que imperaba el Estado de La Plata, asume directamente el poder político sin intermediación militar. Es decir, estos, los grandes empresarios mineros, Pacheco y Arce, ¿no? Desde Potosí, Sucre, implementar un sistema que combinaba el liberalismo económico y el mercado con un marcado conservadurismo social. Es decir, no se olviden que Bolivia, desde la creación hasta la guerra del Chaco, es un país de liberal, ¿no? Eh, de capitalista, podríamos decir, ¿no? De libre mercado, ¿no? Se reparten el gobierno entre liberales y conservadores y nada con, digamos, lo que se denominaría centro izquierda más adelante, nada de socialismo, ¿no? Es el libre mercado el que impera, con la poca participación del Estado en las decisiones económicas, ¿no? Se le da a la empresa privada el, el mayor poder político. ¿Por qué es el poder? Porque son los empresarios privados los que ponen presidentes, sacan presidentes, etcétera, ¿no? Para poder mantener su estatus de empresarios, ¿no? Tenemos el gobierno del 80 al 84 en Narciso Campero, que se organiza el ejército, existe un déficit presupuestario superior al 50%, déficit presupuestario es que se gasta más de lo que se gana, ¿no? De lo que se ingresa. Y obviamente la guerra siempre deja ese tipo de secuelas. Aniceto Arce es desterrado a Chile por su postura pro-chilena,
Aniceto Arce fue el artífice de suscribir ese tratado eh, de tregua con Chile que hacíamos mención hace rato, ¿no? Hay un primer intento de modernización militar posguerra. A ver, su micrófono, por favor, no sé quién está con su micrófono prendido, encendido, por favor, las auxiliares apaguen. Se inician negociaciones con Chile tras el fracaso de la postura bélica, ¿no? Gregorio Pacheco, entre el 84 y el 88, asume la primera presidencia de un civil después de la guerra, anterior un presidente militar. Se instala el servicio eléctrico en Huanchaca. Podría hacer una pregunta del examen, por ejemplo, cuando se instala el primer servicio eléctrico, ¿no? Ahí tenemos en 1884, perdón, en 1887, bajo la presidencia de Gregorio Pacheco. Inaugura la luz eléctrica en La Paz, el 88. Tenemos la primera conexión telegráfica con Perú en este gobierno. Tenemos la exploración del Chaco por Daniel Campos, que no estaría con Asunción. Aquí ya vemos, estamos ya más o menos visualizando que hay cierto interés en encontrar algo en el Chaco. ¿Qué es lo que más primaba en el Chaco? ¿Qué es lo que había en el Chaco y que constituye la ambición de los países que ingresan en el conflicto bélico? ¿Qué había en el Chaco? ¿Se acuerdan? Caucho. No, goma del norte, ¿no? La frontera con Brasil. Petróleo. La primera creo que del petróleo, la primera creo que era Standard Oil, creo que ahí, ¿no? ¿O me equivoco? Petróleo, ¿no? En el Chaco se creía que había Company, la Standard Oil, ¿no? Estoy correcto, entonces la primera empresa fue ahí, Standard Oil. Sí. Pues fue esa, ¿no? El trasfondo de un conflicto bélico siempre es el tema económico, compañeros, ¿no? Bueno, el gobierno, seguimos en el gobierno de Pacheco. Tenemos el pacto territorial con Chile en 1884, la fundación de Puerto Pacheco sobre el río Paraguay, una amnistía general al inicio de su gobierno, aquellos que habían estado en intentos golpistas, gestiones pasadas. Hay una mejora de la economía, del déficit presupuestario del 50% pasa a tener un déficit presupuestario del 10%, ¿no? Después viene el gobierno de Aniceto Arce del 88 al 92, con la inauguración del primer ferrocarril Antofagasta-Oruro, la creación de un sistema bancario moderno, la construcción de las carreteras Sucre-Potosí, Sucre-Cochabamba, el levantamiento en Sucre el 8 de septiembre de 1888, otra vez, ¿no? Entramos a conflictos, a no querer respetar, fue una casi constante el respeto, digamos, a que los gobiernos terminen sus gestiones, muchos golpes de Estado, mucha distracción en vez de pensar en temas de orden nacional. Mariano Baptista entre 1892 y 1896 establece el servicio militar obligatorio. Por ejemplo, es un tema que podría entrar en el examen, ¿no? Porque es atractivo hablar del servicio militar obligatorio, en qué gobierno se hizo, ¿no? Gobierno de Mario Baptista en 1892, un elemento importante. El expresidente Hilarión Daza, que fue el artífice de la derrota de la Guerra del Pacífico, es asesinado en Uyuni el 24 de febrero de 1894 como un acontecimiento importante. Severo Fernández entra al gobierno, ¿no? Para terminar con el último gobierno de corte conservador, ¿no? Capitalista conservador, podríamos decir. Se produce los albores de la Revolución Federal, que es el conflicto entre liberales y conservadores, pero ambos son capitalistas, ¿no? Ambos son empresarios privados que tienen el dominio o la propiedad de los medios de producción, ¿no? Y que, bueno, bajo un sistema capitalista, netamente capitalista, ¿no? De explotación al obrero, de olvido del sector campesino, etcétera, son los que ponen gobiernos, etcétera, y constituyen esta eh, vamos a decir, el inicio de la finalización de esta etapa liberal, ¿no? Del primer liberalismo capitalista
la historia republicana, ¿no? Se traslada la sede de gobierno de Sucre a La Paz. La guerra federal, ¿no? Esa guerra federal que se refiere, la Revolución Federal, este gobierno de Fernández Alonso es un hito importante, ¿no? ¿Alguien más o menos tiene alguna idea de lo que es el sentido federal? ¿Qué forma de administración tiene el federalismo? ¿Forma de administración de la cosa pública? A ver. ¿Alguien? ¿Qué es federalismo? Bueno, en sencillas palabras, es una forma de organización de la administración pública, ¿ya? En realidad, es lo contrario al centralismo, ¿no? Hasta aquí Bolivia es un país centralista, todo lo más importante se resuelve en la sede de gobierno. Hay sectores, determinados departamentos, entre ellos La Paz, Potosí, Sucre, etcétera, que por tener recursos económicos y pretender que esos recursos económicos se queden en sus departamentos, ¿no? Empiezan a pedir el federalismo, que no es otra cosa que una administración concentrada en... A ver, apaguen, por favor, auxiliar ese micrófono. Entonces, el federalismo consiste en eso, ¿no? El federalismo consiste en que en determinado territorio tenga su propia normativa sin perder la unidad del superestado, ¿no? Lo que pasa con los Estados Unidos. Cada estado en Estados Unidos tiene su propia normativa interna, pero también tiene una normativa general, ¿no? Para que vean que estas ideas de federalistas no son nuevas, ¿no? Ha habido algún momento en la historia de la República Boliviana que siempre que se estaba hablando de esto. No vamos a ir ni satanizar el federalismo, ni tampoco, digamos, santificar, ¿no es cierto? Es una forma de administración que habría que analizar históricamente si era conveniente en su momento o si hoy mismo también que se discute sobre el federalismo y autonomías es conveniente, ¿no? La propia administración de los recursos. La diferencia tal vez es que el Estado federal no va a compartir los recursos con otros departamentos, otros estados federales, ¿no? En cambio, en un sistema autonómico central y centralista, entonces hay nomás, de cierta manera, una redistribución que se llama de la riqueza, es decir, Santa Cruz puede dar 10, Pando puede dar 1 o medio, entonces para impedir que haya esa diferencia, porque lo que deberías darle al que más te da y al que menos da, darle menos también, entonces va intentándose equiparar el famoso denominado pacto fiscal. Es decir, al que da más le das un poquito menos y al que da menos le das un poquito más, cosa de ir equilibrando, digamos, el desarrollo de los países, ¿no? De los departamentos, perdón. Entonces, eso fue intento, se entiende, y además porque también había una intención de trasladar el gobierno por parte de los chiquisaqueños, que el gobierno y todos los poderes del Estado estén en Sucre, y por otro lado los paseños que querían conservar la sede de gobierno, ¿no? Severo Fernández, entre 1896 y 1899 está el conflicto entre liberales y, no, perdón, nos hemos retrasado. A ver, continuaremos. Aquí tenemos, ¿no? Quienes tenían, o sea, este enfrentamiento, ¿no? Vayan repasando para no perder mucho el tiempo, pero más o menos tenemos un desenlace después en las batallas decisivas de 24 de enero de 1899, el 10 de abril de 1899, ¿no es cierto?, en el que hay una especie de guerra interna entre 1800 efectivos de los federales, 1966 de los constitucionales, los que querían conservar nomás, o sea, estaban en contra del federalismo, ¿no? Da como consecuencia la derrota de los federalistas, ¿no? Pando, el presidente, entra a Oruro
triunfal el 12 de abril de 1899. El 22 de abril del mismo año, Sara-Tehuilca es detenido, asesinado, ¿no? Y hay una represión grande del movimiento indígena, ¿no? En este gobierno. Intermedio entre 1899 y 1913 viene la guerra del Acre, ¿no? Con el desarrollo de la goma en el norte boliviano, ¿no? En la frontera más o menos entre Beni y el departamento de Beni y Brasil, la región amazónica. Se constituye en una gran explotación de la goma, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Esta guerra del Acre hay una primera rebelión separatista liderada por Luis Gálvez, o sea, de ese territorio que perdimos teníamos en el norte de Bolivia, ¿no? El territorio que perdimos, el territorio del Acre, impulsado por los mismos bolivianos que querían pertenecer a Brasil, ¿no? Ahí tenemos las referencias respecto a la guerra del Acre, las batallas, Cajueiro, Yosinho, Bagué, Puerto Acre, la intervención brasileña en Puerto Acre, el presidente Pando combate y vence a Plácido de Castro en Ciortón, la columna Porvenir, financiada por Nicolás Suárez, defiende heroicamente Bahía, lo que hoy actualmente es Cobija, la capital de Pando. El 17 de noviembre de 1903 se suscribe el Tratado de Petrópolis, nuevamente cedemos territorio, ¿no? Los problemas internos, la falta de gobiernos fuertes genera también el aprovechamiento de los vecinos de querer siempre sacar los territorios, 190,000 kilómetros cuadrados de cesión, una compensación de 2 millones de libras esterlinas y garantías para que los habitantes bolivianos de la región no sean molestados, ¿no? O sea, nuevamente perdemos nomás, lamentablemente, otro territorio. Periodo liberal, ya los conservadores dejan el gobierno, los periodos liberales, ingresamos en los periodos liberales, sigue siendo capitalismo, ¿no? Capitalismo menos dogmático que el de los conservadores. Se suscribe la firma del Tratado de Paz con Chile en 1904, otro elemento importante. ¿Qué año se suscribe el Tratado de Paz con Chile? En 1904, ¿no? Ahí está, como otros elementos importantes, el gobierno de Ismael Montes, la construcción del ferrocarril Oruro-Viacha, Oruro-Cochabamba, Oruro-Potosí, la reforma educativa con la misión belga de Georges Dumas, la modernización del ejército con la misión militar. Todo este contenido está en el libro, ¿no? Por eso estamos haciendo solamente referencia para que un poquito ustedes puedan después hacer la referencia o hacer el estudio con el libro, ¿no? En 1912, primer presupuesto con superávit, o sea, se supera el gobierno de Leodoro Villazón, perdón, la crisis económica que existía, se consolidan los límites con Brasil y Perú, se crea el Banco de la Nación Boliviana, predecesor del Banco Central de Bolivia, se instalan tranvías en La Paz en 1909 y en Cochabamba en 1910, ¿no? Otro elemento importante, puede ser pregunta de examen, ¿no? Los tranvías en Cochabamba se instalan en el año 1909, 1910, 11, 12, entonces sabemos en Cochabamba en 1910 y en La Paz en 1909, ¿no? Surge este periodo entre 1920 y 1930, viene el gobierno de Bautista Saavedra, ¿no? Una primera que Bautista Saavedra es el que bajo su gobierno se impone bastantes leyes laborales, ¿no? Ley de accidentes de trabajo, consolidar la jornada laboral de 8 horas, puede ser otra pregunta de examen, ¿no? En el gobierno de Bautista Saavedra se implementa que, ¿no? Hay que relacionar el gobierno de Bautista Saavedra con temas laborales, ¿no? Con temas sociales, laborales con temas de seguridad social, ¿no? Para que quede, digamos, en
en la lógica de resolver el examen. Hernando Siles, ¿no? El padre de Hernán Siles, el Conejo, futuro presidente más adelante, crea el Banco Central de Bolivia y en 1926. Ahí viene el incidente del Fortín Vanguardia, que es un ataque del ejército paraguayo a Fortín boliviano de Vanguardia, y es el punto en 1928 que da inicio a lo que más adelante se denomina como la Guerra del Chaco. En 1928 este incidente, el 5 de diciembre de 1928, es un ataque paraguayo y toma del Fortín. Hay una mediación internacional para que no se acreciente el conflicto y se reconstruye por parte de Paraguay, o sea, se nos devuelve, digamos, el Fortín. Sin embargo, de ello creo que la guerra, el proceso del conflicto bélico es inminente por esos intereses económicos que vienen detrás para la explotación del petróleo, ¿no? El 19 de julio de 1931 se produce una ruptura de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Paraguay. Salamanca, que ingresa al gobierno, se empieza a preocupar y tal como pasó, digamos, en la Guerra del Pacífico, poca presencia boliviana en el litoral boliviano, también había poca presencia en el Chaco. Y es que también las condiciones del Chaco boliviano y del Chaco en ese momento, el Chaco boreal, el Chaco que perdimos, no son de las mejores, ¿no? Es un clima muy seco que llega incluso a temperaturas que superan los 50 grados, ¿no? Más que Santa Cruz, etcétera. Entonces, son lugares muy complicados para vivir. Se va desarrollando el conflicto como la toma de Laguna Chuquisaca por parte de Bolivia, la retoma paraguaya del Fortín Mariscal Santa Cruz, estos primeros aprestos, guerra de posiciones, dan origen a lo que se denomina después la guerra del Chaco. El inicio de hostilidades, el 31 de junio de 1932, la toma boliviana de Fortín Boquerón, con 12.000 hombres bolivianos, paraguayos 8.000 hombres. En septiembre de 1932, se produce la famosa defensa del Boquerón. Hay una canción, ¿no?, sobre ese acontecimiento o este evento en la guerra, ¿no? Boquerón abandonado es la canción que habla sobre la defensa heroica que 500 bolivianos frente a 9.000, 11.500 hombres posteriormente de paraguayos no pudieron tomar, ¿no? Cuenta el anecdotario paraguayo, incluso y boliviano, que los mismos soldados paraguayos cuando ingresaron y vieron las condiciones paupérrimas en las que se encontraban, porque pensaban que era un gran ejército que estaba defendiendo el Fortín Boquerón, se admiraron por el heroísmo de los bolivianos que habían logrado detener el avance paraguayo por tanto tiempo, ¿no? 20 días de asedio, una defensa heroica boliviana, un agotamiento de municiones y víveres y la capitulación, la rendición el 29 de septiembre de 1932. La batalla de kilómetro 7, otro acontecimiento, una victoria defensiva boliviana. Sin embargo de ello, bueno, aquí es cuando ingresa el alemán Hans Kunt, un general alemán, ex combatiente de la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1919, en la que Alemania pierde, ¿no? Pero es el general Hans Kunt, el general alemán, que toma la batuta del ejército boliviano y tiene una estrategia, ¿no?, que no es nada exitosa. Posteriormente, Hans Kunt, el ejército boliviano bajo el mando de Hans Kunt va perdiendo varias batallas. Aquí está la batalla de Nanagua, el desastre de Campo Viejo, que propicia, digamos, la salida de Hans Kunt como comandante de las fuerzas bolivianas. En una fase final, entre 1934 y 1935, existe un avance paraguayo hasta el río Parapetí, amenaza los campos petroleros bolivianos, una máxima penetración paraguaya en el territorio boliviano. Acá el mismo Carlos Mesa en algún documental manifiesta que es posible que ante la penetración paraguaya en territorio boliviano masiva,
dispersa y ante el alejamiento que tenían de sus fuentes de reserva, de sus fuentes de refrigerio, un contragolpe boliviano tal vez hubiera sido absolutamente contundente. Incluso existe la idea de que podía haberse llegado hasta Asunción, ¿no? Y ganar finalmente el conflicto bélico. Es en este momento en que los argentinos, lamentablemente, inciden en obligar a Bolivia a suscribir el Tratado de Paz con Paraguay, cediendo 234.000 kilómetros cuadrados, ¿no? De los 2,5 millones con los que habíamos comenzado nuestra época republicana. Estamos viendo que poco a poco nos vamos desmembrando, vamos terminando por ceder territorio en más de conflictos bélicos a los cuales hay que ser claros, nunca estuvimos preparados, ¿no? La guerra del Chaco es un punto, como dice el texto de acá, es un punto de inflexión. ¿Quién cree que está en la foto? Germán Bush. General Bush. Germán Bush, ¿no? Simpático, de ojos verdes, jovencito, presidente, condecorado, etcétera, ¿no? En lo mejor de su vida dicen que se suicida. Pero vamos a ver el contexto, ¿no? ¿Por qué se considera que es un punto de inflexión en la historia boliviana? Parafraseando a algunos escritores, en realidad es el encuentro de dos Bolivias, la Bolivia citadina y la Bolivia campesina. Este encuentro en el que hay una especie de hermanamiento fraterno entre estas dos Bolivias. Y caer en cuenta de que el empresariado privado desde 1825 hasta las postrimerías de la guerra del Chaco, con los que ponían, sacaban presidentes, hacían lo que les daba la gana, y como ponían a los gobernantes, también se favorecían con la normativa, obviamente, en su favor, dejando al campesino de lado, dejando a los sectores marginales de lado, ¿no? Ahí surgen los primeros intentos, como el gobierno de David Toro, por ejemplo, el socialismo militar, se crea el Ministerio del Trabajo, el obrero llega a tener una situación importante, la nacionalización del petróleo y creación de los yacimientos petroleros bolivianos. La pregunta podría ser en el examen, ¿bajo qué gobierno se crea yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos? Post-guerra del Chaco, para un poquito tal vez para no volver a permitir que la falta de exploración del petróleo pueda generar lo que pasó con la guerra del Chaco, ¿no? Ese desinterés manifiesto que ponían los gobernantes en territorios que al final fuimos perdiendo. Reconocimiento de derechos civiles de la mujer, que no los tenía hasta ese momento. Germán Bush profundiza las medidas sociales en favor de los sectores más desprotegidos. Entre 1977 apenas le dejan gobernar 2 años. El decreto del 7 de junio de 1979 obliga a la entrega del 100% de las divisas por exportaciones mineras al Estado. ¿Quiénes son los que detentan el poder en este momento? El poder económico y el poder político. 3 personajes históricos. ¿Quiénes son? Patiño. Los varones del estaño. Muy bien, Pochi y los varones Aramayo. celestes, ¿no? Eh, Roger Patiño Mike, y Aramaya. sí, exactamente. En la parte final vemos Zadepa, Razón de Patria, el partido político, y el MNS, que van gestando un sentimiento nacionalista de los recursos, esos recursos naturales explotados. No se olviden que Patiño llega a ser el 5º hombre más poderoso más rico del mundo. Ahí yo les hago una pregunta. ¿Deberíamos sentirnos orgullosos de haber tenido al 5º hombre más rico del mundo en algún determinado momento en Bolivia? No, A ver, yo creo que no, en definitiva. Pero ¿por qué dices que sí?
Mi compañero dijo que no, pero yo estoy en contra. Yo digo que sí es un motivo, quizá no de orgullo, pero es un motivo que nos permite comprender la idea de que es un país que sí puede tener las oportunidades para generar riquezas, riquezas bastante amplias, lo suficiente como para tener una persona potentada. Fuera de eso está el problema, evidentemente, de que esa riqueza no se distribuya de manera adecuada. Probablemente ese es un motivo de controversia que nos puede levantar ronchas a la hora de decir, es Una, motivo de orgullo, ¿no? sí, está bien. Un favorcito. No se escuchan entre las dos salas, ¿no ve? Tenemos ese problema, ¿no? No. No, Escucha muy Porque bien. ambos me han estado hablando. Está bien, he escuchado a ambos. Sí, es cierto, tal vez como algún compañero decía, podríamos sentirnos orgullosos de que tenemos una gran riqueza, ¿no? Pero lo que no podemos sentir orgullosos es haber permitido que estos recursos naturales sean explotados por empresarios privados y que le hayan dado exiguos, miserias, migajas al Estado boliviano, ¿no? De un Estado liberal en el que el empresariado privado es el que domina los gobiernos, surge este debilitamiento de este sistema por por sus propios paradigmas, por sus propias contradicciones, por ese encuentro entre bolivianos citadinos y campesinos, y se vaya gestando una revolución, ¿no? La revolución del 52, que busca la nacionalización de recursos naturales que en vez de pertenecer solamente a unos pocos, debería pertenecer a todos los bolivianos. Creo que en definitiva todos estamos de acuerdo con aquello, ¿no? A ver, ayer, bueno, esta mañana estaba dando esta misma charla porque no pudo un colega asistir. Allí seguramente hay alguno que es economista, hay alguien que ha estudiado economía por acá en esta aula virtual. Yo, para generar cierto interés en el resto de los compañeros, yo lo voy a plantear de una determinada manera. Aunque no es tan simple, ¿no? Pero más o menos básicamente, un gobierno de tendencia de izquierda es un gobierno que pretende fortalecer al empresariado privado por sobre, perdón, al Estado por sobre el empresariado privado. Un gobierno de derecha capitalista es aquel que permite que normativamente hablando se favorezca más al sector productivo, al sector del empresariado privado, que al mismo Estado. Y un nivel de centro, que es la tendencia mundial en estos momentos, agarra lo bueno de uno, lo bueno del otro y la llena, ¿no? La conjunción. Esa me parece la solución mundial, ¿no? El centro, ni derecha ni izquierda, sino coger los criterios de solidaridad de la izquierda, los criterios de la competitividad de la derecha. Entonces, en definitiva, digamos, el darles la oportunidad a todos en las mismas condiciones y ya si uno que estudia más, genera, trabaja más, genera más riqueza, ya es su tema, si otro lo hace menos, ¿no? Existe una especie de convivencia entre la derecha y la izquierda. Pero en estos momentos, antes pre-revolución del 52 y posguerra del Chaco, todavía estos sectores capitalistas, sectores que manejaban gobiernos, no quieren perder sus privilegios. Por eso como diríamos vulgarmente, el suicidio, el magnicidio, suicidio, qué sé yo, de Germán Bucha, hay muchas historias de por medio. Posteriormente también el gobierno de Villasuel, presidente colgado en la plazuela, en la plaza kilómetro cero, en la plaza principal. Entonces, hacen muy difícil, muy complicado que el sentimiento nacionalista se consolide y aparentemente la única forma es mediante hechos violentos, ¿no? Y es lo que es la revolución del 52. El MNS gana a partir de Víctor Paz Estenssoro con estas ideas nacionalistas el gobierno, de corte populista, no le dejan a las oligarquías de poder acceder al poder y por eso es que los campesinos salen armados defendiendo, entre comillas, digamos, ese cambio, porque también se les prometió tierras, ¿no? Los campesinos también
estaban explotados bajo un sistema servidumbral, feudal, de pongaje, con los terratenientes, ¿no? Da origen a la revolución del 52, un icono o un elemento, un acontecimiento muy importante porque permite salir de un estado liberal a un estado de centro, entre comillas, centro izquierda, ¿no? Ya. Entre 46 y 52, gobiernos de Enrique Gerson, Manuel Goitia, ¿no? Y luego las bases para la revolución, mineros, campesinos, lo que decíamos, autoorganizados, una clase media urbana, los excombatientes del Chaco, demandas principales, la nacionalización de las minas, la reforma agraria, la tierra es para quien la trabaja. Parece una frase de perogrullo, ¿no? Es decir, obvio que la tierra es para quien la trabaja. ¿Por qué llega a ser un elemento importante? Porque los terratenientes eran dueños no solamente del territorio, sino de todos los campesinos que vivían. Es casi un esclavismo, ¿no? Vivían en una situación de casi esclavismo. Contra eso es lo que se... Pero ahí no solamente en Bolivia, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Se dice en la historia de los zapatistas o de Zapata en México, que es similar a la situación, ¿no? La educación universal, el voto universal. Recién en 52 se considera al campesino como participe en eventos políticos, por lo menos de un inicio de poder votar, ¿no? Algo que no había sido considerado antes. La gran mayoría boliviana, que en este momento se constituye más o menos el 60% de la población nacional, sigue siendo ignorada, ¿no? Toda la convergencia de todos estos hechos, la situación de la guerra del Chaco, la pérdida, darnos cuenta que teníamos un estado empobrecido, el reencuentro entre la Bolivia olvidada y la Bolivia citadina, ¿no? Dan origen a lo que, al más importante acontecimiento nacional del siglo XX, ¿no? Como es la Revolución del 52. Marca un hito, un punto de inflexión. Tenemos, acá están, ¿no? Los datos. La población total, 3 millones de habitantes, la población rural, 66%, 2 millones de personas que viven en el campo, 1 millón de personas que viven en la ciudad. De estos, la población indígena constituye el 63%. Existe un alto analfabetismo del 69%. Por eso la reforma educativa también era necesaria para permitir que las escuelas lleguen a los pueblos. La reforma agraria, una de las transformaciones fundamentales en Ucureña, el 2 de agosto de 1953, la premisa, la tierra de quien la trabaja. ¿Por qué era necesario? Porque se elimina el latifundio, ¿no? Los grandes terratenientes que ostentaban la propiedad de grandes extensiones, miles de hectáreas de extensión, y al campesino que vivía en esos lugares, ¿no es cierto?, les cobraba impuestos o trabajaban para él. Entonces se elimina eso, ¿no? Le da cierta, entre comillas, independencia territorial al campesino. Sin embargo, tal vez podríamos decir que el fracaso de la reforma agraria fue que se le dio tierra, pero no se le dio las condiciones para producir más y mejor, que sí se dio, por ejemplo, revoluciones agrarias efectivas en países como Paraguay, Uruguay, ¿no? Países más pequeños, pero que tomaron en serio, muy en serio la reforma agraria, no solamente la perspectiva de dotar el territorio, sino también de generar mercados, mayores industrias, etcétera, ¿no? La nacionalización de las minas, quitarles las minas a Patiño, Jochi y Aramayo, la creación de la famosa Confederación Minera de Bolivia, otro elemento importante. Comibol llega a ser la verdad, ¿no? Hay que decirlo así, con el tiempo, como diríamos, un botín político de los sectores más desposeídos que presionaban a los gobiernos para poder quedarse con el control. Comibol, una empresa estatal que lamentablemente por la mala administración o la administración, entre comillas, natural,
de los trabajadores, tenemos la tal, esa cultura de que lo que no nos pertenece solo a nosotros no lo cuidamos como lo que sí nos pertenece, es decir, la propiedad pública no la consideramos. Ahí tenía razón Adam Smith, el padre de la economía capitalista, cuando decía que el Estado nunca va a ser buen administrador del tema empresarial, porque no va a estar pensando en mejorar las condiciones de producción, etcétera, solamente ganar su sueldo y nada más. En cambio, el empresariado privado siempre va a pensar en mejorar las condiciones porque va a buscar generar más utilidades o abaratar costos, etcétera. Por tanto, siempre va a estar pensando en mejorar la tecnología. Esto de Comibol, más adelante, en 1982, 85, con ya la reforma, el cambio de Víctor Paz Tensoro, realiza digamos, el cambio de un modelo de Estado de derecha a centro-izquierda, y es el mismo protagonista más adelante, el 82, el 85, el que vuelve a llevar de un Estado de centro-izquierda a un modelo centro-derecha, que más adelante trasluce con lo que se llama la capitalización, que no es otra cosa que la percepción de recursos naturales, de inversiones extranjeras para poder revitalizar las malogradas empresas estatales, ¿no? Como Comibol, YPFB, etcétera, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Están cansaditos? Sí. Ya. No, sigue nomás. Yo sigo cansado, pero bueno, continuaremos, ¿no? O sea, si nos vamos dando cuenta, hay que darle la lógica a la historia, ¿no? El repaso que ustedes hagan, no necesitamos saber de memoria, pero sí encontrar la lógica para que identifiquemos tiempos, años, ¿no? Por ejemplo, podrían preguntarles en qué siglo se llevó por decirles, la reforma agraria más importante de Bolivia. Entonces, les pondrán siglo XX, XXI, XIX, XVIII. Lógicamente es que sí, en 1952 es el siglo XIX, ¿no ve? 1952, siglo XIX, ¿no ve? No, porque el siglo XX se cuenta desde 1901 hasta 1999. Ese detallito cuiden, porque a veces esa serie de preguntas son trampositas, ¿no? Se entiende que el siglo XXI ha comenzado el 2000, ¿no? Hasta el 2099. Entonces, aunque no crean que parezca una situación bastante lógica, etcétera, a veces nos confunden, porque pienso siglo XIX debe ser 1900. No, siglo XIX es 20, ¿no? Siglo XXI es 20, siglo XIX, perdón, es 18 al 19, ¿no ve? No, y siglo XX es del 19, 1900 a 1990. No, se me dejó entender. Un poquito para que ubiquen, porque la verdad es que un examen de selección múltiple no solamente tiene el objetivo de verificar los conocimientos, sino también de la lógica. A veces ustedes van a encontrar respuestas, aunque no sepan, no tengan conocimiento de algún hecho, en la lógica, ¿no? Viendo los tiempos, viendo las actividades, viendo las frases, qué palabra encaja, digamos, en la pregunta, etcétera, ¿no? Tienen que estar atentos. Día jueves de la siguiente semana vamos a hacer algunos elementos de ahí, y también creo que ya han quedado con las compañeras de que a partir de mañana van a hacer algunos simulacros virtuales. No sé si han quedado eso, si están las auxiliares en el aula, cómo han quedado para hacer los simulacros. Buenas noches, doctor. Hicimos presencial después que ha concluido la clase. Nos han proporcionado unas hojas donde se ha desarrollado el simulacro, y el día de mañana lo propio se va a desarrollar, dijeron. Perdón. Ahorita las dos auxiliares me han hablado de los dos grupos, seguramente no se están escuchando entre ustedes, ¿no? Pero pónganse, les voy a dejar, no se van a salir, por favor, compañeros, una vez terminada la clase, para que se pongan de acuerdo con las auxiliares para ver cómo van a hacer para sus exámenes simulacros, ¿ya? Que es un poquito acostumbrarles a cómo responden. No son los exámenes, por si acaso. Puede ser que por alguna suerte entre alguna pregunta de las mismas, pero es más o menos para que ustedes se vayan acostumbrando cómo es un examen de selección múltiple, y seguramente el jueves de la siguiente semana vamos a estar ya dando algunas pautas de tips, ¿no? De cómo resolver, cómo hallar la lógica, las respuestas de selección múltiple, ¿no? Bueno, continuaremos.
la Nación de las Minas deriva posteriormente en el 82 al 85 en una empresa Comibol que era deficitaria, ¿no? Es decir, gastaba más de lo que tenía. Pero bueno, sucede más adelante. La otra reforma de la Revolución del 52, el voto universal a todos los bolivianos, indígenas, campesinos, mujeres, analfabetos, etcétera, ¿no? Ahí están las mujeres que tienen por primera vez derecho también a votar. Antes solamente votaban los que vivían en la ciudad y eran varones, ¿no? Ahora sí ya el padrón electoral, miren, se incrementa de 204.000 personas que votaban antes de la Revolución del 52 a 1.119.000 votantes, ¿no? Ya un poquito complejo, ya no es una votación exigua, sino es una votación que sobrepasa el 1.000.000 de votantes, ¿no? Tras reformas educativas tenemos Código de Educación, la universalidad de la educación, la creación de núcleos escolares, o sea, hay una expansión significativa de la alfabetización, perdón, de los sectores rurales. No nos olviden que era el 60%, más del 60% de población en el campo, antes de la reforma agraria del 52, que era analfabeta, ¿no? Pues otra pregunta de examen. La creación de la Central Obrera Boliviana el 17 de abril de 1952, con gobierno entre Cobi y Menezes, el liderazgo de Juan Lechín, es otro elemento importante, ¿no? Juan Lechín ha sido un personaje de la, no por haber sido presidente, nunca fue presidente, pero sí fue un dirigente de la Central Obrera de Bolivia, dirigente de los trabajadores, que resta en el auditorio nacional, que incluso hacía temblar a ministros, a presidentes, ¿no? Porque era contundente respecto a, no como las dirigentes de ahora, que sin ánimo de ser muy crítico, andan saliendo al lado del gobierno, ¿no? Por poco que no andan abrazaditos, besándose gobierno y sectores gremiales, que naturalmente siempre deben estar, digamos, frente a frente, porque el ente gremial debe siempre defender los intereses del trabajador o frente a los abusos que podría cometer el Estado. Hasta por una cuestión de ética y moral no debería haber esa concomitancia que vemos a veces en los medios de comunicación, como el presidente y los gremios están de la manito queriendo lavar la imagen de los presidentes. No hablo solo de este gobierno, sino también del anterior gobierno, ¿no? De Mesa, de aprovecharse de las necesidades de los sectores más desposeídos para poder, digamos, mermar. Juan Lechino Kendo es el último gran liderazgo creo que, si no uno de los únicos grandes y fuertes liderazgos de los sectores laborales. Y consiguió muchas conquistas laborales, ¿no? Es otro elemento importante que cuando estés revisando el libro también denle un poquito de énfasis, ¿no? Puede surgir una pregunta de ese sentido. Bueno, hay otros elementos, la transformación del ejército, consecuencia económica, etcétera, de la revolución del 52. Del 64 al 78, ¿no? Bueno, del 52 hasta el 64 se van suscitando los gobiernos entre, primero Víctor Paz Tensoro, luego el Conejo, Hernán Siles, amiguis, ¿no? Grandes amiguitos, de la mano juntos. Luego creo que tenía que dar la presidencia, creo que era Walter Guevara, ¿no? Que era el tercero gran amiguis, pero no le dan a Walter Guevara porque Víctor Paz quiere volver a ser presidente y posteriormente va a una tercera elección, nuevamente Víctor Paz Tensoro dejando de lado a su gran amigo Hernán Siles Suazo, pierde, digamos, el apoyo del poder político y ahí viene el Tata Barrientos, que aprovechando cierto descontento de los pueblos, mete un golpe de Estado, ¿no? En 64, por el cual a partir de ese año, entre 1964 y 1982, los militares son los principales actores políticos. Aquí está el auge del descubrimiento del gas, etcétera, ¿no? Que es ya parte de la economía. Pero lo que significa la historia específica de Bolivia, solo 1 año y 3 meses en este periodo entre el 64 y el 82 son presidentes civiles, el resto militares, solo 4 años de gobiernos democráticos. Ahí está el evento de la muerte del Che Guevara, que todos conocen, ¿no? Bajo el gobierno
del general René Barrientos Ortuño. Existe una especie de pacto, como dicen, militar campesino. El Tataverso era muy querido por el sector campesinado, por eso también el fracaso del foquismo comunista de Che Guevara. Se mete en un país queriendo hacer que el campesino odie a su presidente cuando lo amaban, ¿no es cierto? Dura 7 meses en el poder, en copresidencia con Barrientos Obando en 1965. Medidas: las rebajas de salarios mineros, congelamiento de sueldos, prohibición de huelgas. Entre el 66 y el 69 ganan las elecciones, sí son presidentes ya electos, ¿no? Existe una nueva constitución en 67, mejoras en infraestructura, y ahí es cuando muere Tata Barrientos en un accidente de helicóptero. Y como decíamos, aquí está la guerra del Che Guevara entre el 66 y el 67, ¿no? En noviembre del 66, en Ñancahuazú, a la mano de 52 guerrilleros, 29 bolivianos y 16 cubanos, ¿no? Tiene acciones, una serie de acciones de guerra de guerrillas desde el 23 de marzo del 67, intentando, digamos, que vayan uniéndose más bolivianos, lo que no llega a suceder al final, y terminan prácticamente derrotados tanto por el hambre como por el ejército boliviano. El 9 de octubre del 67, bueno, en octubre del 67, capturado el Che Guevara, sale la famosa frase de no me maten, soy el Che, valgo más vivo que muerto. Por órdenes de los Estados Unidos, ¿no? Es asesinado en la escuelita de la Higuera. Algunos dicen que fue orden directa simplemente del presidente, etcétera. Quizás nunca lleguemos a saber la historia real de lo que pasó, pero el resultado es que el famoso Che Guevara muere, y obviamente también este asesinato constituye un hito, ¿no? Histórico para muchos ideólogos, ¿no? Que ven en el Che Guevara un representante genuino, que de cierta manera debe recibir cierta admiración por ser una persona que ha muerto por sus ideales, pero ya en el contexto ideológico económico creo que nomás hay que entender que el trasnoche de los gobiernos comunistas tampoco son la solución, ¿no? De los gobiernos comunistas dogmáticos, socialistas dogmáticos, porque la historia ha demostrado que no son la mejor decisión. Una máxima expresión de eso es la China comunista, ¿no? Comunista por dentro y con determinados lugares capitalistas, ¿no? Xiaoping, el autor iniciante del excesivo, yo le pongo así, ¿no? El excesivo progreso de China, que en 50 años llega a constituirse en la segunda potencia mundial, tiene una frase, Xiaoping, que decía: no importa el color del gato, lo que importa es que sepa cazar ratones. Es decir, no perder el tiempo en discutir de temas ideológicos de derecha e izquierda, sino buscar satisfacer las necesidades del pueblo boliviano, ¿no? Y creo que más allá de cualquier otra situación, una de las claves digamos, del mejoramiento de las condiciones económicas de Bolivia tiene que pasar nomás por gobiernos o por incentivo al sector privado, ¿no? Porque genera fuentes de empleo, pero siempre teniendo un control, ¿no? Estatal, quizás como el modelo de la capitalización, o el modelo chino, ¿no? Que el 50% del valor de la empresa, las acciones de la empresa se queda con el gobierno, con el Estado, y el otro 50% el empresario privado, perdón, que va a intentar siempre mejorar condiciones, etcétera, entendiendo que lamentablemente las empresas privadas o públicas no han sabido satisfacer las necesidades de desarrollo económico de los países, ¿no? Y tenemos en 64, 78 los gobiernos dictatoriales de Torres Obando, el gobierno de Torres, el gobierno de Hugo Banzer Suárez entre 71 y 78, ¿no? Con los mismos partidos democráticos, ayudados por los partidos democráticos, la Falange Socialista y el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que antes andaban peleados años antes. El cierre de las universidades, la violencia política y la persecución caracterizan al gobierno de Hugo Banzer.
tiene algunas obras y proyectos como la autopista La Paz, la modernización del lago, etcétera, váyanse pasando aquello. Impacto en la educación superior, la intervención de las universidades, elimina el cogobierno paritario docente. El cogobierno paritario, dicho sea de paso, a la siguiente semana van a llevar, es que en los órganos de poder legislativos, como ser el Consejo Facultativo, Consejo Universitario y Consejo de Carrera, está representado por la mitad de docentes y la mitad de estudiantes, que elegidos por voto universal, cada uno por su estamento, tienen la obligación de cogobernar, de ponerse de acuerdo entre los estudiantes y los docentes para la mejora de las condiciones universitarias. Eso se abolió, no había cogobierno reconocido por la normativa. ¿Ya? Esas son las condiciones de los gobiernos militares. Estados Unidos, que en teoría es el gobierno más democrático del mundo y apoya a todas las democracias, siempre se jacta de ser un país democrático, permite que haya estos gobiernos militares para que estos sofoquen a los foquismos socialistas y comunistas, ¿no? Que es un gran trauma el que tiene Estados Unidos con Cuba, el haber permitido que en el patio trasero esté un país comunista o socialista comunista como es Cuba. Entonces, para evitar aquellos que los gobiernos de Estados Unidos de cierta manera se hagan los locos frente a los gobiernos dictatoriales. Y además de eso les dan plata, ¿no? Para que haya cierta estabilidad económica y no haya levantamientos que pongan en riesgo, digamos, el sistema de el status quo en el que se encontraban los países, Bolivia, y más allá de eso, impedir que sectores radicales, comunistas, etcétera, ingresen al poder. Es por eso que las dictaduras se han manchado de sangre, ¿no? Con el asesinato del padre Luis Espinal, socialista de corazón, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, socialista, ¿no? Etcétera, ¿ya? Más allá de eso, obviamente, por lo menos a mi entender, tenemos que pensar que la derecha tiene cosas buenas y la izquierda tiene cosas buenas. Pensar bajo criterios de solidaridad, del bienestar común, la izquierda, pero también garantizando la libre competitividad del lado derecho, ¿no? Más allá de ser dogmáticos o como dirían, de ser caras o pititas o taritas, etcétera, ¿no? Es complicado ese tema. Bueno, hasta aquí seguramente, bueno, esta diapositiva nos ha facilitado